¿Todas las iglesias son iguales? ¿Qué dices de esto? Yo he escuchado en varias ocasiones que dicen esto. Todas las iglesias son iguales. Todos son unos corruptos. Todos son unos rateros. Todos son como una compañía que abusa de sus feligreses. Y además de que le lavan el coco a sus feligreses. Pues gracias a Dios que a mí sí me lo han lavado. Me lo han dejado más limpio. Ya no tengo tantas telarañas. Yo he escuchado esto. ¿Todas las iglesias son iguales? Porque, ¿qué hay de cierto o qué hay de mentira en esto? Yo pienso que la persona que piensa de esta manera es porque ya conoce muchísimas iglesias, ¿verdad? Oh, no, es porque me lo han dicho. No, no se trata de que lo que han dicho o no se trata de estar diciendo lo que dicen los demás. ¿Qué pruebas tenemos de lo que decimos? Todas las iglesias son iguales. Hay 5 iglesias que yo conozco, que yo sé de esas 5 iglesias. Y es la iglesia católica, la iglesia romana, la iglesia islámica, la iglesia hinduista, los hindús, y la iglesia budista, que adoran al Buda o que tienen por al Buda, ¿verdad? ¿Esas iglesias son iguales? ¿Son iguales esas iglesias? ¿Es igual el catolicismo al judaísmo, al islam, al budaísmo, al hinduismo? ¿Son iguales? El islam cree en Dios, pero en Dios Padre solamente. Los judíos también creen en Dios, pero solamente en Dios Padre. Los budistas, ellos no creen en Dios, no creen en Jesucristo. Los hinduistas tampoco creen en Dios y en Jesucristo. Entonces, ¿son iguales esas iglesias? Claro que no, no son iguales. Ahora, si nos vamos, si nos vamos para hablando de las sectas, si te refieres a sectas, cuando dices que todas son iguales. Sectas son aquellos grupos que se han separado de la Iglesia Católica. Vamos a hablar de las sectas. ¿Todas son iguales? ¿Todas son iguales que la Iglesia Católica? Mira, te voy a dar ciertos datos sobre la Iglesia Católica. 1. La Iglesia Católica es fundada por Cristo. Vamos a ver esta cita. Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 16, versículo 18 al 19. Versículo 17 al 19. Dice, entonces Jesús le dijo, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo concedió por medios humanos, sino porque te lo ha revelado mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia, y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates aquí en la tierra, también quedará atado en el cielo. Y lo que tú desates aquí en la tierra, también quedará desatado en el cielo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La Iglesia Católica tiene un fundamento. Jesucristo es el que la funda. Jesucristo es el constructor. Y le dice, Pedro, esto que tú me has dicho, no lo has conocido, no ha sido revelación humana, sino revelación divina. Te lo ha revelado mi propio Padre. Y por eso yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia. Pedro es el primer papa de la Iglesia Católica. Y aquí me llama la atención esto. Si yo me imagino que si yo no fuera católico y escuchara estas palabras y escuchara que Dios le da las llaves del cielo a Pedro. Diría, ¿cómo? No soy católico y las llaves del cielo las tiene nuestros hermanos católicos
su primer papa, Pedro. Pedro tiene las llaves del cielo y yo no soy católico. Híjole, creo que yo me preocuparía. Entonces, ¿cómo voy a entrar al cielo si no soy católico? Nuestro primer papa es Pedro y dice que Dios le dio las llaves del reino de los cielos. ¿Todas las iglesias son fundadas por Cristo? ¿Todas las iglesias, el primer papa tiene las llaves del cielo? Eso me pregunto yo. Entonces, ¿todas son iguales? La iglesia católica es fundada, yo creo más o menos que alrededor del año 33 o 32, porque Jesucristo murió en el año 33. Jesucristo tenía 33 años. Y desde ese momento, Jesucristo estaba fundando su iglesia. Pero después de Jesucristo fundar la iglesia católica, no hubo otra secta contraria diferente a la iglesia católica hasta el año 1520, cuando Martín Lutero se salió de la iglesia católica. Entonces, no hay otra iglesia fundada por Jesucristo. Y si la hay, no sé de qué forma. Ya Jesucristo, su divina misericordia, no sé. Pero ninguna iglesia fue fundada por Jesucristo aparte de la iglesia católica. Entonces no son iguales las demás iglesias, porque fueron fundadas hasta el 1500, 1520. Ahora, Jesucristo fundó esa iglesia y esa iglesia está sentada sobre tres bases, tres pilares. ¿Cuáles son esos tres pilares? Esos tres pilares de la iglesia católica son las sagradas escrituras, la tradición y el magisterio de la iglesia. Otras iglesias no católicas solamente se rigen, se basan en las sagradas escrituras, la sola escritura, la sola palabra de Dios. Y está bien poner al centro las sagradas escrituras y la palabra de Dios, pero cuidado, es muy peligroso eso. La iglesia católica por eso tiene las sagradas escrituras, la tradición y el magisterio de la iglesia católica. Otros hermanos separados no lo tienen. Y ahorita vamos a meternos un poquito en esto, para ver si en verdad todas las iglesias son iguales. La iglesia católica está sentada sobre esas bases, esos pilares, las sagradas escrituras. La iglesia no puede enseñar nada contrario a la palabra de Dios, a las sagradas escrituras que traigo en mi mano. Nada, nada, nada contrario. Si la iglesia comparte algo contrario a las sagradas escrituras, entonces está compartiendo algo contrario a Dios, a la palabra de Dios. Algo que no es la voluntad de Dios. También ese pilar es un tripié, las sagradas escrituras y la tradición. Ninguna otra iglesia como la católica tiene la tradición. ¿A qué me refiero con esto? La tradición existía antes que existieran las sagradas escrituras. Un ejemplo, antes de que existiera el Antiguo Testamento, ya existía la palabra de Dios, pero no escrita. Era toda aquella revelación divina que se iba transmitiendo de generaciones en generaciones verbalmente, no escritas. Porque los escritos, los primeros escritos que se empezaron a hacer ya formalmente, fueron hasta la época, el tiempo de el rey David y su hijo Salomón. Ya habían pasado muchísimos años. Y sin embargo, ya existía la revelación divina, las sagradas escrituras. Ahora nos vamos al Nuevo Testamento. Jesucristo les daba las enseñanzas a sus apóstoles, a nuestra iglesia. Pero no había muchos escritos. Formalmente no había muchos escritos. Muchísimo de lo que Jesús enseñó se iba transmitiendo verbalmente, la tradición. Y muchas cosas no están en las sagradas escrituras de lo que se dio en la tradición. Entonces, la Iglesia Católica, para darle una interpretación correcta a las sagradas escrituras, a la palabra de Dios, a la Biblia, también se agarra, se abasa a la tradición, a la tradición de la Iglesia. Y el magisterio de la Iglesia. ¿Quién es el magisterio de la Iglesia? El Papa y los obispos. Antes, un ejemplo es que antes
la Biblia no estaba disponible a todos los fieles. ¿Por qué? Esto se ha criticado mucho. ¿Pero por qué? Porque es fácil que alguien malinterpretara las sagradas escrituras. Es fácil. Cuando no se tiene en cuenta la tradición y una interpretación muy antigua. La Iglesia Católica tiene traduciendo, interpretando las sagradas escrituras, la palabra de Dios, desde su fundamento, desde el año 33. Cuando otras iglesias, yo les decía, que fueron fundadas después del 1500. Entonces, ese magisterio de la iglesia, que es el Papa y los obispos, tienen cuidando, sobreguardando en ese depósito de la fe, la iglesia, que no haya alteraciones, que no haya modificaciones en la palabra de Dios. Por eso no eran accesibles, no había disponibilidad que los fieles tuvieran una Biblia antes. Y cuando hubo esa disponibilidad, salieron pastores por todos lados con un montón de ovejitas, porque interpretaron las Sagradas Escrituras a como les dio la gana. Esto de la tradición y el magisterio de la iglesia no lo tienen otras iglesias. Por eso hay que mirar de veras, ¿todas las iglesias son iguales? Ahora, hay unos que dicen, oh, pero es el mismo Dios. ¿Es el mismo Dios? Cuidado con eso también, que es el mismo Dios. Miren, la Iglesia Católica tiene su doctrina. La doctrina es la enseñanza de la Iglesia, lo que la Iglesia enseña como verdad necesaria de creer para nuestra salvación, para salvarnos. Verdad necesaria de creer para nuestra salvación. Y la doctrina de la Iglesia Católica no puede enseñar nada contrario a las Sagradas Escrituras. Vamos a lo mismo, nada contrario. Y otras iglesias enseñan cada cosa. El pastor enseña lo que quiere. Vamos aquí en magisterio de la iglesia. La iglesia siempre enseña lo mismo. Está en la misma línea, la misma dirección, toda la iglesia católica. Toda la iglesia católica. La iglesia católica tiene papas desde el comienzo. Tiene una misma línea, una misma sintonía, una misma armonía. A veces, cuando vas a otras iglesias, son de la misma denominación, pero una está en una cuadra y otra está en otra cuadra y resulta que los pastores no enseñan lo mismo. No tienen la misma enseñanza. ¿Por qué? Porque no tienen el magisterio de la iglesia, que todos juntos tienen una misma enseñanza desde antigua y la van mejorando. La iglesia católica la tiene, no son iguales. La doctrina de la iglesia católica. La doctrina de la iglesia católica tiene la enseñanza, la revelación divina. Lo que la iglesia enseña tiene que ser revelación divina. No se puede salir de las Sagradas Escrituras. Otra, la doctrina de la iglesia también tiene que ser conclusión teológica. Tiene que ser que vaya al conocimiento de Dios, lo que enseña. Y ley natural. No puede enseñar la iglesia católica nada contrario que es a la ley natural. Y otras iglesias enseñan lo que les da la gana. No son iguales las iglesias. Vamos a otra cosa. La iglesia católica tiene la riqueza de los sacramentos. A través de los sacramentos, los 7 sacramentos, Dios nos santifica, nos divinifica. Otras iglesias no tienen los sacramentos. Y los sacramentos, ojo, son fundados por Dios, son fundados por Jesucristo y lo podemos mirar en las Sagradas Escrituras. No es que la iglesia católica se lo sacó de la manga, no. La iglesia católica todo lo que enseña es de acuerdo a las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios. Los sacramentos. Fíjense, otras iglesias no tienen el privilegio de pedirle perdón a Dios a través de un sacerdote. No lo tienen. La iglesia católica lo tiene. Nosotros lo tenemos. Otras iglesias no tienen el privilegio de tener a Jesús Eucaristía. La Eucaristía, Dios presente, Dios vivo. Cuando Jesús dice, este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Otras iglesias no lo tienen. No tienen la unción de los enfermos. No tienen los sacramentos. Aquí, la adoración.
Nuestros hermanos separados tienen adoración, pero no tienen a Jesucristo presente a través de la Eucaristía, del cuerpo de Cristo presente, cuando dice Jesús, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. La Iglesia Católica tiene las puertas abiertas las 24 horas del día, todo el año. ¿Por qué? Porque Jesucristo está presente dentro de la iglesia, del templo. Porque creemos nosotros claramente, por medio de las Sagradas Escrituras, de que Jesús está presente en las Sagradas Escrituras. Eso no lo tienen la Biblia, los hermanos, nuestros hermanos separados, otras iglesias. Ahora, ¿es el mismo Dios? Yo he escuchado varias veces esto. Pero adoramos al mismo Dios. Ejemplo, algunas veces han venido algunas personas a mi casa y han tocado aquí la puerta. Y una de las veces que vino una persona, empezó a debatir conmigo diciendo que nosotros los católicos teníamos a Jesucristo como Dios. ¿Qué hay de común en eso? ¿Qué hay de diferente en eso para nosotros? Nada, porque nosotros católicos ya sabemos que adoramos a Dios. Ya sabemos que adoramos a Jesucristo como Dios. ¿Qué diferencia hay? ¿Es el mismo Dios? La Iglesia Católica cree en la Santísima Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La Santísima Trinidad, Dios Trino, no son iguales. Alguien que dice que todas las iglesias son iguales es porque no las conoce. No ha conocido las 5 iglesias principales, católicos, judíos, musulmanes, hinduismo y budaísmo, y no ha conocido las 400 sectas que hay por todos lados. Solamente dice todas son iguales. No, no son iguales. La Iglesia Católica es una riqueza. La Iglesia Católica, el ser católico es un privilegio. Es un privilegio. Hay que disfrutar. Hay que conocer nuestra Iglesia Católica. No somos iguales. Saludos a todos.